En una nueva entrega de Informe del Sur, recorreremos las elecciones presidenciales en Ecuador, el encuentro entre Lacalle Pou y Jair Bolsonaro en Brasil, la visita del presidente argentino a México y el avance de la vacunación contra el COVID-19 en Latinoamérica. Ecuador celebró sus elecciones presidenciales el pasado mes de febrero. Arauz, el candidato de Rafael Correa, fue el más votado por la población y se enfrentará con el derechista Guillermo Lasso en una segunda vuelta. La segunda vuelta de las elecciones en Ecuador ya tiene candidatos. El correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso se disputarán la presidencia el próximo 11 de abril. Los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral otorgan a Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, el 32,72% de los votos en las presidenciales del pasado 7 de febrero. Su paso a la segunda vuelta era claro, pero quedaban dudas entre el segundo y el tercer contrincante. Con un margen muy ajustado de votos, ambos coincidieron en que se realizara un segundo escrutinio tras las denuncias de fraude del candidato de izquierdas, el ecologista Yacu Pérez. Los datos oficiales indican que mientras que Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, obtuvo el 19,74% de los votos, Yacu Pérez, del movimiento indígena Pachakutik, se queda fuera de la contienda con un cercano 19,39%, aunque todavía cabe presentar diferentes recursos como impugnaciones o apelaciones. El 16 de marzo es la fecha del inicio de campaña de unas elecciones marcadas por una profunda polarización política, en medio de la pandemia, las revueltas sociales y una de las mayores crisis económicas de la historia de Ecuador. Según un informe de Human Rights Watch, Colombia continúa siendo el país con más líderes sociales asesinados en América Latina. Los números están en aumento mientras que su presidente, Iván Duque, sigue sin dar respuesta. Colombia es, de lejos, el país de América Latina con más asesinatos de líderes sociales. Una conocida verdad que pone nuevamente de manifiesto la organización Human Rights Watch en su último informe. El documento señala más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2016, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 710 activistas han sido asesinados en el país en ese mismo periodo. Los asesinatos han incrementado desde entonces con el surgimiento de nuevos grupos armados. Muchas veces cuando se escuchan de estos problemas, el gobierno ordena el traslado de tropas del ejército, y esas tropas se dedican a combatir a los bandidos, a los delincuentes que están precisamente detrás de estos casos, pero no protegen a las comunidades. Y la presencia del aparato judicial es realmente muy precaria. La ONG pide al gobierno aumentar urgentemente la protección a los líderes y garantizar que los criminales enfrenten la justicia. Subraya que a pesar de la existencia de leyes para prevenir ataques, estas en la práctica no los protegen. Días atrás, el gobierno dijo que reforzaría la presencia militar y judicial, pero a pesar de los constantes llamados de atención nacionales e internacionales, no ha dado un cronograma detallado de su plan para garantizar a los activistas el derecho a la vida. El presidente de Argentina visitó México en el marco del bicentenario de la independencia de ese país, donde se reunió con Andrés Manuel López Obrador. Ambos continúan estrechando el vínculo entre los dos países. Pedro Brigger analiza la relación entre ambas naciones a través del tiempo. La visita del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a México tiene un sentido muy particular por el histórico vínculo que une a ambos países. En realidad habría que decir países, gobiernos y presidentes. Históricamente la Argentina y México han tenido un gran vínculo y además numerosas personas perseguidas por la dictadura militar de la Argentina entre 1976 y 1983 encontraron refugio, primero en la Embajada de México en Buenos Aires y después encontraron refugio en tierra mexicana. Los llamados Argenmex, como se le dice a las personas nacidas en la Argentina que encontraron refugio en México, es algo que ha caracterizado el vínculo entre ambos países. Pero la sintonía va también a nivel político, los gobiernos, y esto tiene mucho que ver también con los presidentes. Pocas veces en la historia, o por lo menos en las últimas décadas, los dos gobiernos han tenido tanta sintonía política como ahora. Lo novedoso es la sintonía, la química que existe hoy entre Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de la Argentina. Este último visitó México antes de asumir la presidencia, cuando López Obrador ya era presidente y lo recibió con las puertas abiertas. Y se avisoraba un vínculo
muy especial. Ambos llegaron a la presidencia en un contexto político desfavorable, donde había gobiernos neoliberales y de derecha en prácticamente toda América del Sur. Cuando López Obrador asume la presidencia, todavía en la Argentina estaba Mauricio Macri y por supuesto Jair Bolsonaro en el Brasil. El viaje de Alberto Fernández a México antes de asumir como presidente fue clave. Al poco tiempo se dio el golpe de Estado en Bolivia, Evo Morales fue perseguido y gracias a la intervención de los dos gobiernos y de los dos presidentes se le salvó la vida a Evo Morales. Alberto Fernández lo recordó en esta visita a México en su participación junto a López Obrador en lo que se denomina la mañanera, cuando todos los días López Obrador recibe a la prensa y comunica lo que está haciendo entre las 7 y las 9 de la mañana. Allí Alberto Fernández dijo que México le había salvado la vida a Evo Morales. Y también fundamental para que ambos países comenzaran a pensar de manera conjunta cómo combatir la pandemia. De una sola manera, vacunando y trabajando de manera conjunta en la investigación y producción de vacunas para llevarla a ambos países. Es en este contexto que hay que ver el viaje de Alberto Fernández y la singular sintonía entre ambos presidentes. Por supuesto, numerosos medios de comunicación opositores a los dos gobiernos en los dos países han tratado de buscar los puntos débiles, las contradicciones, las fricciones para mostrar que en el fondo no solamente no hay tanta sintonía, sino que este viaje no es tan importante. Hay química, hay sintonía política, hay futuro entre estos dos gobiernos que entienden que son parte de una nueva ola progresista en América Latina y donde estos dos países, tal vez los más importantes de la región, son claves para avanzar justamente con una agenda progresista. Y en este sentido, el viaje de Alberto Fernández a México es de suma importancia. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Mantuvieron un encuentro Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y Jair Bolsonaro, su par brasileño. En esta reunión se refirieron al Mercosur y decidieron convocar al resto de los presidentes que forman parte de dicho organismo para negociar nuevas flexibilizaciones comerciales de cada país. Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Uruguay, Luis Lacalle Pou, tras un almuerzo celebrado en Brasilia, propusieron este miércoles una reunión de los 4 líderes del Mercosur en marzo para abordar una eventual flexibilización del bloque que permita a cada país negociar acuerdos comerciales de forma independiente. Lacalle aseguró que vuelve a su país muy contento y satisfecho, porque coincidieron en gran cantidad de temas, entre ellos el presente, futuro y flexibilización del Mercosur, las hidrovías en las lagunas en la frontera oriental y la del río Uruguay, que separan a ambos países por el oeste, además de varios temas binacionales. Bolsonaro señaló que abordaron la posibilidad de flexibilizar para cada país del bloque, formado también por Argentina y Paraguay, los negocios con otros países. Actualmente, el Mercosur no permite a sus miembros hacer acuerdos comerciales sin la anuencia de sus socios. La idea de flexibilizar esa cláusula viene barajándose desde hace años en el Mercosur y tomó impulso con las presidencias del conservador Michel Temer en Brasil y del derechista Mauricio Macri en Argentina. Durante el mandato de ambos se avanzó mucho en el acuerdo del bloque con la Unión Europea, firmado en junio de 2019 y cuya ratificación se había estancado entre los 27 miembros de la UE, principalmente por las preocupaciones sobre la falta de compromiso de Brasil con la protección de la selva amazónica. De acuerdo con Bolsonaro, que catalogó la reunión como informal, en marzo está prevista una reunión de presidentes para tratar sobre la apertura comercial del bloque, con la posibilidad de negociaciones independientes con otros países, propuesta con la que está de acuerdo Lacalle. Pertenecemos al Mercosur, vamos a cumplir 30 años de asociación y como toda asociación tenemos que rever cosas. El próximo paso es la flexibilización, aún siendo parte, que cada país pueda avanzar, dijo Lacalle, que hizo su primer viaje al exterior desde que asumió en marzo. En noviembre había recibido al presidente argentino Alberto Fernández. A un año de la llegada del coronavirus al continente, comenzaron las campañas de vacunación, especialmente personal de salud y personas de riesgo. Cada país lleva a cabo de forma independiente la misma, lo que generó disparidad en la cantidad de personas inmunizadas en América Latina. Latinoamérica redobla esfuerzos por avanzar en la vacunación contra el COVID-19.
Perú, uno de los países más golpeados por la pandemia, inició el martes las inmunizaciones en varios hospitales de Lima, 2 días después de recibir las primeras 300.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm. Cientos de médicos y personal de apoyo recibieron una primera dosis. Que va a significar en un corto tiempo, menos de un mes, veas una protección completa con la segunda dosis, que va a permitir que poder seguir atendiendo a los pacientes, pero ya sin tener la carga de posible que te pueda contagiar. Todavía no hay fecha para el inicio de la vacunación entre la población, pero la meta es inmunizar a 26 millones de los 33 millones de peruanos, así como a los extranjeros residentes, principalmente venezolanos. En tanto, en Brasil, decenas de empresas y ONGs lanzaron el martes una iniciativa para ayudar a las autoridades federales y regionales de todo el país a acelerar la campaña de vacunación e intentar inmunizar a toda la población antes de fines de septiembre. El movimiento denominado Unidos por la Vacuna está integrado por 400 dirigentes de ONGs y empresas. Se dice apolítico y busca ayudar sobre todo a dinamizar las tareas logísticas. El gobierno de Jair Bolsonaro es blanco de críticas por su gestión de la crisis sanitaria y por el retardo en la vacunación. En tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de las primeras vacunas al país. La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Este martes, Maduro incluyó a los miembros de su partido Somos Venezuela entre los primeros a ser vacunados. Mientras tanto, en México, los centros comerciales de la capital reabrieron sus puertas con aforo restringido pese al nivel de máxima alerta que mantiene la ciudad desde el 18 de diciembre, cuando una escalada de contagios obligó a la suspensión de actividades no esenciales. Trabajadores de los locales, que ahora funcionarán las 24 horas, vigilaban el cumplimiento de normas biosanitarias entre opiniones divididas de la población sobre los efectos que la decisión tendría tanto en la salud como en la economía. Comienza en el continente el nuevo ciclo lectivo, y con ello la vuelta a las clases. Cada país adoptó protocolos de manera diferente para poder volver a las escuelas con una pandemia que continúa. Vuelta a clases para miles de niños latinoamericanos. En 2020 el año escolar apenas arrancaba cuando el COVID-19 mandó a casi todos los alumnos de la región a casa. Con el fin del verano austral, ahora las escuelas de varios países intentan reabrir. Y aunque hay nuevas medidas de higiene, mascarillas y distanciamiento, muchos celebran. En Guatemala el nuevo ciclo escolar será con un sistema híbrido, presencial y virtual. Además, se continuará con la estrategia Aprendo en casa y en clase, que se transmite por un canal de televisión abierta del país y por la señal gubernamental. Acá no todos los alumnos cuentan con el servicio de internet o no todos tienen las posibilidades de un teléfono inteligente, ¿verdad? Entonces, hacemos un diagnóstico y la forma de trabajar. La situación se repite en otros países, en una región en la que millones de estudiantes no tienen computadora o acceso a Internet en sus casas. Por eso, en este poblado aymara, en el altiplano de Bolivia, los padres de familia optaron por enviar a sus hijos a la escuela, aunque el gobierno dispuso que las clases pueden dictarse a través de Internet, radio o televisión. No hay mucha señal. Nosotros carecemos de Internet en este lugar. Ha debido ver usted si tiene Internet, no hay mucha señal. Hay lugares que no hay lugares que hay. Entonces, de esa manera hemos sufrido el año pasado, no se ha podido, hemos intentado, no se ha podido pasar clases virtuales. Cada región adopta la modalidad que más le conviene. Aquí los niños asistirán por turnos 2 veces por semana. Las clases también volvieron o preparan su regreso en Argentina, Chile o Uruguay, con modelos presenciales o híbridos. Pero el retorno no es fácil. En muchos países los docentes no se sienten totalmente seguros para volver y sus sindicatos advierten que cada colegio abierto es una población en riesgo, en una región donde la vacunación contra el coronavirus avanza de forma lenta y desigual. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica.
Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos de América. Pero, ¿significa esto un cambio en las políticas hacia América Latina? El siguiente informe analiza cuál fue la posición que tomó Donald Trump respecto a Latinoamérica y en qué se diferencia el demócrata Joe Biden. Las formas cambian, pero en el fondo Estados Unidos seguirá siendo el mismo, al menos para nosotros, los latinoamericanos y caribeños. En vez del garrote, el muro, las restricciones a los inmigrantes y el discurso ultraderechista, racista, xenófobo y misógino de Donald Trump, llegará la zanahoria, con las declaraciones correctas sobre la democracia, las mujeres y los afrodescendientes de Joe Biden. Cuidado, en vez del militarismo descarnado, volverán las revoluciones de color ideadas por la Open Society de George Soros y la Fundación Atlas para promover cambios del régimen que favorezcan los intereses de las transnacionales estadounidenses. En América Latina, los golpes de Estado con destituciones ilegítimas de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay y de Dilma Rousseff en 2016 en Brasil, se produjeron bajo el gobierno supuestamente progresista del demócrata Barack Obama entre 2009 y 2017, con el activo acompañamiento de su vicepresidente Joe Biden. Difícil será olvidar a Donald Trump, pero tampoco hay que olvidar que de la mano de Biden retornan personajes nefastos como Victoria Nuland, organizadora del golpe, y la posterior guerra en Ucrania. No se trata de Bolsonaro, sino de nuestros países, de la soberanía de nuestras naciones ante las amenazas de nuevas revoluciones de colores, que parece que ya no discrimina sobre gobiernos de derecha o izquierda y parece arremeter contra cualquiera que se ponga en su camino. Ya hicieron su trabajo sucio contra el Partido de los Trabajadores, Lula y el progresismo. Trump hizo lo mismo en Estados Unidos. Ya no es útil. Es fácil de comprender este procedimiento. En la década de 1980, durante las guerras civiles centroamericanas, el Pentágono apoyó primero a los genocidios militares para luego promover opciones centristas, como las democracias cristianas, para recomponer el escenario ante el fuerte desgaste de los golpistas de Guatemala y El Salvador. Recordemos también la guerra en Siria, la liquidación de la llamada Primavera Árabe y la invasión de Libia, promovidas y gestionadas por el equipo del Partido Demócrata que ahora retorna a la Casa Blanca. Será mejor no adelantar una bienvenida al casi octogenario Joe Biden. Se promulgó en Argentina la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de que en el pasado diciembre se aprobara en ambas cámaras el proyecto de ley. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que estamos haciendo una sociedad un poco más justa. Argentina ya cuenta con una ley que permite el aborto legal hasta la semana 14 de embarazo. El presidente Alberto Fernández promulgó el jueves la Ley de Interrupción Voluntaria de la Gestación, que fue aprobada el 30 de diciembre por el Parlamento. La norma entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial el viernes. Hoy es un día de felicidad para todos, porque lo que estamos haciendo es una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. Y lo hicimos entre todos y todas. Esa es la realidad. La movilización de miles de jóvenes y colectivos feministas de la llamada Marea Verde resultó crucial para que la ley fuera aprobada en el Senado, que había rechazado un proyecto similar en 2018. Hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva. La ley contempla la objeción de conciencia para los trabajadores de la salud, pero obliga a asegurar la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y dentro de un plazo máximo de 10 días. Con esta legislación se espera que se suspendan los juicios contra mujeres por aborto y por eventos obstétricos atribuidos a la madre. Hasta ahora, abortar en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, según el Código Penal de 1921. A la par, se promulgó la llamada Ley de los 1000 días, que garantiza atención y asistencia a la madre durante el embarazo y después al recién nacido hasta los 3 años de vida. Se estima que cada año en Argentina se practican entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos. Argentina es ahora el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana. En México está permitido solo en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México. La canción es urgente, es un río creciendo,
aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Es una amorosa que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que su voz la levante, Que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron.